Usted no entiende esas cosas de lujo, mamá. Usted siempre ha vivido de una forma tan sencilla, tan básica. La voz de mi hija Carla, dulce como el veneno que goteaba de sus labios, resonó en mi mente como un eco helado, perforando el poco consuelo que me quedaba. Cada palabra era una daga, clavada justo en el centro de mi corazón, un recordatorio cruel de la abismal distancia que se había creado entre nosotras, un abismo forjado con sus ambiciones y mi silencioso sacrificio. Era como si mi vida entera, dedicada a ellos, a sus comodidades, a sus sueños, se hubiera resumido en esa frase despiadada, reducida a la insignificancia de mis propias elecciones, aquellas que hice por ellos. El estallido de su risa, tan ajena a mi dolor, aún vibraba en mis oídos, mezclándose con el sonido hueco de mi propia soledad. Sentí el ardor en los ojos, esa humedad traicionera que siempre amenaza con desbordarse cuando el alma se siente herida, pero me negué a ceder. Mis manos se apretaron, aferrándose a la tela arrugada de mi delantal, como si al hacerlo pudiera contener la avalancha de emociones que amenazaba con derrumbarme. Era la humillación más profunda, no solo por lo que acababa de escuchar, sino por la cruda verdad que se escondía detrás de esas palabras. Yo no era digna de sentarme a su mesa, ni de comprender su mundo, ni de compartir su felicidad. Lo que aún no sabía, lo que mi corazón aún se negaba a aceptar, era que esa frase, ese momento de desprecio público y casual, era solo el preludio de una traición mucho mayor, una herida que sangraría no solo mi espíritu, sino también mi patrimonio. La punta de mi tarjeta de crédito, asomando de su cartera sobre la mesa, un detalle insignificante en aquel momento, se convertiría en la prueba irrefutable de un engaño que cambiaría para siempre el curso de mi existencia y la forma en que veía a la hija que había jurado amar y proteger por encima de todo. Era el inicio de un camino sin retorno, donde la inocencia se rompería en mil pedazos y la verdad saldría a la luz, de la manera más cruel. Mi nombre es Elena Ramírez Soto, y en aquel entonces contaba con 68 años de edad, una cifra que para muchos representaba el ocaso, pero para mí era el preludio de un despertar doloroso. Era una mujer viuda, una condición que, lejos de traer paz, había profundizado la soledad que me envolvía desde que mi querido Miguel partió hace apenas 2 años. Cada día era un intento de llenar el vacío, de encontrar un eco de su presencia en la rutina que él y yo habíamos construido con tanto esmero. Mis mañanas transcurrían entre el aroma del café recién hecho y el cuidado de mi pequeño jardín, un legado de Miguel, donde cada rosa y cada jazmín me recordaban su amor por la vida. Las manos que un día tejieron sueños ahora acariciaban la tierra, buscando en ella el consuelo que el mundo exterior me negaba, una forma de conexión con el pasado que parecía desvanecerse en el presente. Era mi santuario, mi espacio de paz, aunque siempre efímero, siempre amenazado por la realidad. Anhelaba una conexión verdadera, un propósito que diera sentido a mis días, que me sacara de la invisibilidad en la que sentía que me hundía. Había dedicado mi vida a los demás, a mis hijos, a mi esposo, y ahora, sin ellos, me sentía como un barco a la deriva, sin brújula ni puerto. La paz que tanto buscaba se escapaba entre mis dedos, una promesa lejana que nunca terminaba de cumplirse. Tenía 2 hijos, Ricardo, el mayor, siempre más, reservado y consciente, y Carla, la menor, mi niña, la que siempre fue la niña de los ojos de su padre. Fue en ella, en su sonrisa, en sus caprichos de niña, donde deposité gran parte de mis esperanzas y sueños, sin saber que esa dedicación se convertiría en la fuente de mi mayor angustia. Había 3 nietos también, los pequeños que llenaban de ruidos y alegría, por momentos, la casa, frutos del matrimonio de Carla con Marcos. Marcos, su esposo, era un hombre ambicioso, de esos que miden el valor de todo por su precio, y siempre lo sentí como el verdadero catalizador de muchas de las actitudes de mi hija. Susurros, miradas, comentarios velados. Siempre sospeché que él la influenciaba, que la empujaba hacia un mundo de apariencias y gastos desmedidos, un mundo al que yo no pertenecía y que, en el fondo, despreciaba. La presencia de Marcos era una sombra constante en mi relación con Carla,
un muro invisible que nos separaba cada vez más. Mi vida, desde la juventud, fue una entrega constante. Trabajé incansablemente, con mis manos marcadas por el esfuerzo de décadas, primero como costurera en una fábrica de ropa, luego como vendedora en una pequeña tienda de conveniencia. Cada puntada, cada moneda ganada, era para ellos, para sus estudios, para sus ropas, para que tuvieran lo que yo nunca tuve, para que no pasaran las privaciones que yo conocí. Renuncié a viajes soñados, a estudios que anhelaba, a pequeños lujos que nunca me permití, siempre pensando en su futuro, en su bienestar, en su vejez, siempre ahorrando cada centavo, con una disciplina casi religiosa, porque creía firmemente que ese era mi deber, mi legado. Pensaba en el futuro de mis hijos, en su estabilidad y especialmente en mi propia vejez, en no ser una carga para ellos, en tener mi propio sustento. Paradójicamente, mi sacrificio, mi renuncia, mi entrega incondicional se convertirían en el escenario perfecto para la traición que estaba a punto de descubrir, un acto que pondría a prueba no solo mi resistencia, sino mi fe en el amor incondicional que había ofrecido. Si alguna vez sentiste que tus esfuerzos pasaron desapercibidos o que tu amor no fue valorado, te invito a suscribirte a este canal, darle me gusta a este video y activar la campanita. Tu apoyo me ayuda a sentirme menos sola y a saber que mi historia resuena contigo, que no estoy hablando en el vacío de mi dolor. Estoy escribiendo, o bloco 3. Las décadas pasaron volando, cada una dejando su huella imborrable en mis manos, en mi espalda, en mi alma. Desde muy joven, mis sueños quedaron en un segundo plano, eclipsados por la necesidad de asegurar el pan en la mesa y un futuro digno para mis pequeños. Mi jornada comenzaba antes del amanecer, cuando la ciudad aún dormía, y terminaba mucho después de que la luna se alzara, una rutina incesante de sacrificios silenciosos. Recuerdo las mañanas frías en la fábrica de ropa, el zumbido constante de las máquinas de coser que se había vuelto la banda sonora de mi vida. Mis dedos, ágiles y precisos, manejaban las telas con una destreza que solo los años de práctica pueden dar, transformando metros de tela en prendas que vestirían a familias enteras, mientras mis propios hijos esperaban en casa. Cada puntada era un deseo, una oración para que sus vidas fueran más fáciles que la mía. El olor a tela, a hilo, a sudor, se impregnó en mi piel, en mi ropa, en mis recuerdos. Horas y horas sentada frente a la máquina, la espalda encorvada, los ojos fijos en la aguja que subía y bajaba sin cesar. Mis compañeros de trabajo se quejaban del cansancio, del dolor, pero yo callaba. Mi motivación era más grande que cualquier molestia física. Ver a mis hijos crecer, educarse, tener oportunidades que yo nunca tuve. Cuando la fábrica cerró, no hubo tiempo para lamentaciones. Me reinventé, como tantas mujeres de mi generación, y encontré un empleo como vendedora en una pequeña tienda de conveniencia, de esas que abren temprano y cierran tarde. La sonrisa forzada para cada cliente, el cansancio acumulado al final del día, las piernas hinchadas de estar de pie tantas horas, todo era parte del mismo sacrificio. Las noches eran para la casa, para las tareas de la escuela de mis hijos, para las comidas que preparaba con amor y con los pocos ingredientes que me permitía el presupuesto. No había tiempo para el ocio, para las amigas, para un simple momento de respiro. Mi vida era un ciclo ininterrumpido de trabajo y cuidado, una entrega absoluta que no pedía nada a cambio, solo amor y respeto. Recuerdo una vez que Carla, siendo una niña, me preguntó por qué nunca iba de vacaciones, como sus amigas de la escuela. Le sonreí, le acaricié el cabello y le dije que mi mayor vacación era verla feliz, verla crecer. Esa mentira piadosa, dicha con el corazón, era mi verdad en aquel momento. La convicción de que su bienestar era mi única recompensa, mi único lujo. Mis manos, callosas y ásperas, eran el mapa de mi historia, de mis batallas. Eran las manos que habían lavado, pañales, que habían cocinado incontables comidas, que habían remendado ropas, que habían secado lágrimas. Eran manos de trabajo, de esfuerzo, de amor incondicional, manos que nunca se cansaron de dar, aunque a veces
secretamente, anhelaran recibir. Miguel, mi esposo, siempre valoró mi dedicación, mi fuerza silenciosa. Él sabía lo que yo renunciaba por nuestros hijos, y siempre me lo recordaba con gestos pequeños, con palabras de aliento. Era mi roca, mi compañero en esta jornada de sacrificio, y su aprecio era el bálsamo que calmaba las heridas que el cansancio y la ingratitud, a veces, dejaban. Hubo días en que el agotamiento era tal que mis párpados pesaban como plomo y mi cuerpo clamaba por descanso. Pero la imagen de mis hijos, durmiendo pacíficamente en sus camas, era el motor que me impulsaba a seguir adelante. No podía fallarles. No podía permitirme el lujo de la debilidad. Yo era su pilar, su sustento, su fortaleza. Cada dólar que ganaba era cuidadosamente administrado. Siempre tuve una pequeña libreta donde anotaba cada gasto, cada ahorro, cada centavo destinado a su educación, a su salud, a su futuro. Mis deseos personales, mis pequeños anhelos, eran relegados a un rincón oscuro de mi mente, porque su bienestar era la prioridad, la única brújula que guiaba mis pasos. Cuando Ricardo se graduó de la universidad, sentí un orgullo que me desbordaba el pecho. Era el resultado de tantos años de esfuerzo, de tantas renuncias. Pensé que, finalmente, mis sacrificios estaban dando frutos, que ellos, mis hijos, comprenderían el valor de lo que había hecho por ellos, el peso de mi amor. Ingenua de mí, aún no conocía la verdadera naturaleza de la ingratitud. Carla, con su sonrisa encantadora y su habilidad para conseguir lo que quería, siempre fue un desafío diferente. Era más volátil, más centrada en sí misma, pero yo la amaba con la misma intensidad, con la misma devoción ciega. Creía que mi amor incondicional sería suficiente para guiarla, para moldearla, para hacerla una mujer de bien, agradecida. Pero la realidad, como un jarro de agua fría, se encargaría de mostrarme lo equivocada que estaba. Mis sacrificios, mis renuncias, mis años de trabajo incansable, no habían sembrado gratitud en sus corazones, sino una especie de derecho, una expectativa silenciosa de que yo siempre estaría ahí para dar, sin recibir nada a cambio, sin ser reconocida. Y ahora, en ese momento de desolación, al escuchar la frase de Carla sobre el lujo y mi vida básica, todas esas memorias de esfuerzo y entrega se agolpaban en mi mente, un torrente amargo de recuerdos. Mis manos, que habían construido tanto, se sentían vacías, traicionadas por aquellos a quienes más había amado y por quienes más había luchado. La humillación de aquel día, la frase de Carla, fue solo la punta de un iceberg de desprecios que venía creciendo en silencio. No era la primera vez que sentía su desdén, ni la última. Cada vez con más frecuencia, mis hijos, especialmente Carla y su esposo Marcos, me hacían sentir como una carga, una reliquia del pasado que estorbaba en su brillante y moderna existencia. Mis visitas a su casa, antes un motivo de alegría, se habían transformado en una serie de pequeñas mortificaciones. Recuerdo una tarde en que intenté contarles una anécdota de mi juventud, un recuerdo divertido de Miguel y yo. Carla me interrumpió, consultando su teléfono con un gesto impaciente. «Ay, mamá, otra vez con esas historias antiguas. Ya estamos hartos de lo mismo», dijo, sin levantar la vista de la pantalla. Marcos soltó una risa condescendiente. Mi voz se apagó y el nudo en mi garganta se hizo más grande que la historia que quería compartir. Otro día, mi nieto menor, Pedro, me pidió ayuda con una tarea de historia. Estaba emocionado de poder enseñarle algo, de sentirme útil. Pero Carla llegó en ese momento y, con un tono cortante, le dijo: «Pedro, ¿qué haces perdiendo el tiempo con la abuela? Ella no sabe de esas cosas modernas. Pídele ayuda a tu padre. Él sí entiende de historia». Las palabras me golpearon como piedras y vi la decepción en los ojos del niño, que rápidamente se alejó de mí. Las invitaciones a eventos familiares se hicieron escasas, casi inexistentes. Cuando los llamaba para preguntar por qué no me habían avisado de alguna reunión, la excusa era siempre la misma. «Ay, mamá, pensamos que estarías cansada. Es mejor que descanses en casa». Me excluían, me apartaban,
con la excusa de protegerme, cuando en realidad me estaban desvalorizando, relegándome a un rincón, lejos de su mundo. En una ocasión, intenté darles un consejo sobre la educación de mis nietos, basado en mi experiencia de vida. Carla se rió abiertamente. «Mamá, ¿en serio? ¿Tú, que apenas terminaste la primaria? ¿Vas a darnos lecciones de cómo criar a nuestros hijos? Las cosas han cambiado mucho». Marcos, como siempre, asintió con una sonrisa burlona. Mis palabras, mi sabiduría de vida, eran nada para ellos. Mis llamadas telefónicas se volvieron monólogos. Intentaba hablarles de mi día, de mis pequeños logros, de mis preocupaciones, pero siempre había una prisa del otro lado de la línea, una excusa para colgar. «Estoy ocupada, mamá. Te llamo después. Ahora no es un buen momento». El silencio después de colgar era más ruidoso que cualquier reproche. Sentía cómo se alejaban de mí, no solo físicamente, sino emocionalmente. La calidez que una madre anhela de sus hijos se había congelado, transformada en una indiferencia fría y cortante. Yo seguía ofreciendo mi amor, mi tiempo, mi apoyo, pero ellos lo recibían como un derecho, no como un regalo, y siempre con un aire de superioridad que me encogía el alma. El dolor no era el de una herida abierta, sino el de 1000 pequeños cortes, invisibles para el mundo, pero que sangraban mi espíritu lentamente. Me veía en el espejo y apenas reconocía a la mujer fuerte y decidida que había sido. La soledad, el desprecio, la falta de reconocimiento me estaban consumiendo, apagando la chispa que una vez ardió en mí. La gente de mi edad, mis pocas amigas, hablaban con orgullo de sus hijos y nietos, de los paseos juntos, de las comidas familiares. Yo escuchaba en silencio, fingiendo una sonrisa, inventando excusas para no hablar de los míos. Me daba vergüenza admitir que mis propios hijos me trataban con tanta frialdad, que me hacían sentir tan insignificante. Carla y Marcos eran especialmente hábiles en el arte de la desvalorización. Cada comentario, cada gesto, cada mirada era un recordatorio constante de mi simplicidad, de mi ingenuidad, de mi falta de mundo. Yo, que había trabajado incansablemente para que ellos tuvieran mundo, ahora era despreciada por no ser parte de él. Me sentía como un mueble viejo en su casa, uno que se mantiene por costumbre, pero que ya no tiene utilidad ni belleza. Estaba presente, pero no era vista. Escuchaba, pero no era escuchada. Era la sombra de la madre que una vez fui, una sombra a la que solo acudían cuando necesitaban algo, favor, un consejo que luego ignoraban, o, como ahora, dinero. Las noches eran las más difíciles. La oscuridad de la habitación se llenaba con los ecos de sus palabras, con el peso de su desprecio. Mis lágrimas, contenidas durante el día, fluían libremente, empapando la almohada. Preguntaba a Miguel, en el silencio de mi corazón, ¿qué había hecho mal? ¿Por qué mis hijos, a quienes había dado todo, me trataban de esa manera? Cada mamá, no entiendes. Cada mamá, estás anticuada. Cada gesto de impaciencia se sumaba a la cuenta de mi dolor. La factura de mi tarjeta de crédito, con sus miles de dólares gastados en lujos que yo no entendía, fue la gota que derramó el vaso. Fue el punto final de una serie de humillaciones que habían llegado a un límite insostenible. Ese día, la frase de Carla no fue solo una crítica casual. Fue la culminación de años de desprecio silencioso. Fue el momento en que la venda cayó de mis ojos y vi, con dolorosa claridad, la cruda verdad. Para ellos, yo era solo una fuente de recursos, una sombra de lo que fui, y mi amor, mi sacrificio, carecía de valor alguno en sus vidas. La traición del dinero fue el espejo que reflejó la traición emocional que venía sufriendo hace tanto tiempo. Ya no era solo una cuestión de respeto, sino de dignidad. Y en ese instante, en medio de las lágrimas y la rabia, algo en mí se quebró, pero también algo nuevo comenzó a forjarse. Si has sentido la punzada de la injusticia y la desvalorización, te entiendo. Comparte tu historia en los comentarios. Me ayudarás a ver que no soy la única que ha enfrentado la ingratitud. La factura del banco, con ese escalofriante monto de $59,000 en gastos que no me pertenecían,
Fue el catalizador de mi despertar, pero también la llave que abriría un secreto guardado por años. Mientras mis lágrimas caían sobre el papel, un pensamiento, casi un susurro, se abrió paso en mi mente. ¿Qué hubiera dicho Miguel de todo esto? Fue ese pensamiento el que me guió, casi por instinto, hacia el viejo escritorio de madera en la habitación que solía ser su estudio, un lugar que no había tocado desde su partida. Siempre fui una mujer de fe y de rutina, y en mi dolor, Miguel se convirtió en mi confidente silencioso. Le hablaba en voz baja mientras regaba sus plantas favoritas en el jardín. Le pedía señales, respuestas, y aquella tarde sentí que él me guiaba. Mis dedos recorrieron los cajones, buscando algo. No sabía qué, pero una fuerza invisible me impulsaba. Detrás de una pila de libros viejos, casi oculto, encontré un pequeño compartimento secreto, de esos que solo los carpinteros de antes sabían hacer con maestría. Dentro, no había joyas ni dinero en efectivo, sino una caja metálica que contenía documentos. Mi corazón latió con fuerza. ¿Qué secretos guardaba Miguel que nunca me había revelado? El primer documento que saqué fue un sobre lacrado, con su letra elegante y firme. Para mi querida Elena, si algo me sucede. Era un testamento, pero no el que conocíamos, el que se había leído tras su muerte. Este era otro, más detallado, más personal. Junto a él había copias de escrituras de terrenos, no solo el de nuestra casa, sino otros, en zonas que yo desconocía, en las afueras de la ciudad, lugares que Miguel solía visitar para distraerse. En el testamento Miguel explicaba su plan. Había estado invirtiendo pequeñas cantidades de dinero a lo largo de los años en esos terrenos, comprándolos cuando aún eran baratos, con la visión de un crecimiento urbano que en ese momento parecía una fantasía. También mencionaba algo sobre participaciones en una empresa innovadora. Recordé que, en sus últimos años, él pasaba horas frente a la computadora, investigando, aprendiendo sobre nuevas tecnologías, algo que yo, en mi simplicidad, nunca entendí. La justificación realista de por qué todo estaba en secreto me golpeó con la fuerza de la verdad. Querida Elena, he guardado esto para protegerte. Sé que nuestra familia, aunque amada, tiene sus complejidades, y no quería que este patrimonio fuera motivo de disputas o presiones sobre ti. Quería que tuvieras una seguridad real, una que solo yo podía garantizarte en silencio. Sus palabras eran un bálsamo para mi alma herida, una prueba de su amor y su previsión. Entre los documentos encontré un extracto de una cuenta bancaria secreta, a mi nombre, con un monto sustancial, mucho más de lo que jamás imaginé que tendríamos, y lo más asombroso, certificados de acciones de una startup de Minnesota, tecnología que, al revisar la fecha de los documentos y el nombre de la empresa, reconocí como una de las compañías más grandes y exitosas del país en los últimos años. Lo que Miguel había comprado por unos pocos pesos, ahora valía millones. Mi esposo, el hombre que yo creía conocer a la perfección, el trabajador honesto y sencillo, había sido también un visionario, un estratega. Había construido un imperio silencioso, un colchón de seguridad que ahora, en mi momento de mayor vulnerabilidad, emergía como un faro en la tormenta. Era como si, incluso después de muerto, Miguel siguiera cuidando de mí, tendiéndome una mano desde el más allá. La emoción me embargó. No era solo el dinero, ni las propiedades. Era la revelación de un amor tan profundo y previsivo, un amor que confió en mi capacidad para manejar lo inesperado. La vida de apariencias humildes que habíamos llevado, la de los ahorros meticulosos, había sido solo una fachada, una estrategia para protegernos de la codicia y las pretensiones que ahora afloraban en mi propia hija. Esa noche, mientras sostenía los documentos, sentí una mezcla de asombro, gratitud y una incipiente fuerza. La traición de Carla, aunque dolorosa, había desenterrado un tesoro oculto, no solo material, sino también emocional. Era el legado de un amor incondicional, una armadura silenciosa que Miguel había forjado para mí y que ahora, por fin, estaba lista para usar. Estou escrevendo o bloco 6, con el corazón aún agitado por el descubrimiento, pero con una claridad mental que hacía mucho no sentía.
Mi primer impulso fue buscar ayuda profesional. Sabía que no podía enfrentar esto sola, que necesitaba a alguien de confianza, alguien que entendiera el laberinto legal que se abría ante mí. Recordé al doctor Alejandro Vargas, el abogado de la familia de Miguel, un hombre discreto y de principios, a quien mi esposo siempre había elogiado. Lo contacté al día siguiente, pidiéndole una cita urgente, sin darle mayores detalles por teléfono. Al llegar a su elegante oficina, mi voz, que antes temblaba al hablar de mis penas, encontró una fuerza inusitada. Le entregué la factura de mi tarjeta de crédito, con los exorbitantes $59,000 en compras que mi hija había hecho, y observé su rostro, primero de sorpresa, luego de indignación. Sus ojos, generalmente serenos, reflejaban una mezcla de asombro y preocupación por lo que yo estaba viviendo. Con cautela, casi con reverencia, saqué los documentos del cofre de Miguel, el testamento sellado, las escrituras de los terrenos y los certificados de acciones de la startup. La expresión de Alejandro cambió drásticamente. «Elena, ¿por qué nunca supimos de esto?», preguntó, con la voz apenas un susurro. Le expliqué la discreción de Miguel, su deseo de protegerme, y cómo el robo de Carla había forzado esta revelación. El doctor Vargas, un hombre experimentado, tomó cada documento con sumo cuidado, revisándolos con una atención milimétrica. Sus ojos brillaban con una mezcla de respeto y admiración por la previsión de Miguel. Me explicó el valor real de lo que mi esposo había construido en silencio, el alcance de aquella fortuna que había permanecido oculta bajo nuestra aparente humildad. Mi patrimonio era mucho mayor de lo que imaginé. Su primera recomendación fue contundente: iniciar de inmediato el proceso para remover a Carla como beneficiaria de cualquier seguro de vida o activo que yo pudiera tener a su nombre. Era un paso doloroso, pero necesario, una medida de protección para asegurar que ella no se beneficiara más de mi buena fe ni de mi patrimonio. La idea me revolvió el estómago, pero sabía que era lo correcto. Bajo su orientación, comencé a transferir mis propios ahorros e inversiones a una nueva cuenta bancaria, una que solo yo manejaría, lejos del alcance de manos ajenas. Cada transacción era un acto de reafirmación, una declaración silenciosa de mi independencia, de mi decisión de retomar el control de mi vida y de mis finanzas, una forma de proteger lo que Miguel me había dejado. Nos centramos en las acciones de la startup. Alejandro me explicó que su valor se había multiplicado exponencialmente. Juntos, decidimos venderlas en el momento oportuno, transformando ese capital en inversiones más líquidas y seguras para que yo tuviera acceso inmediato a los fondos sin depender de nadie. Era una estrategia inteligente que aseguraba mi futuro y me daba libertad. Mientras el doctor Vargas se encargaba de los aspectos legales, yo me sumergí en la parte más personal de mi plan. Decidí visitar los terrenos que Miguel había comprado. Esos lugares, para distraerse, eran parcelas grandes, con potencial, y una de ellas tenía una pequeña casa antigua, casi en ruinas, pero llena de recuerdos de él, de sus visitas. Contraté a un viejo amigo de Miguel, José, un jardinero de confianza, para que comenzara a cuidar el terreno de la casita, a podar los árboles que mi esposo había plantado, caminar por allí, sentir la tierra bajo mis pies, ver el fruto de la previsión de Miguel. Me llenaba de una fuerza renovada, de una conexión profunda con él y con mi propia historia. Cada día era un pequeño paso en esta reconstrucción silenciosa. Me sentía como una artesana, tejiendo de nuevo el tapiz de mi vida, hilo por hilo, con paciencia y determinación. La dignificación de mi ser se reflejaba en cada acción, en cada decisión que tomaba, sin que nadie de mi familia lo sospechara. Era un secreto que me daba poder. Revisé viejas fotografías de Miguel y mías, cartas que me había escrito, objetos que guardaba de nuestra vida en común. No era nostalgia, sino una reafirmación de quién era yo, de dónde venía, de los valores que me habían guiado. Esos símbolos del pasado se convirtieron en mi ancla, en la fuerza que me impulsaba hacia adelante, recordándome el verdadero significado del amor y la lealtad. El doctor Vargas me aconsejó mantener un perfil bajo, que nadie sospechara lo que estaba haciendo. Elena, la sorpresa será su mejor arma.
La discreción es clave en este juego, me dijo, con una mirada sabia. Y yo asentí, comprendiendo que la batalla no se ganaba con gritos, sino con inteligencia y estrategia silenciosa. Este plan, esta conspiración de dignidad, me devolvía la paz que tanto había anhelado. Sentía que Miguel, de alguna manera, me estaba acompañando en cada paso, celebrando mi resurgimiento. Era un renacer, no solo financiero, sino emocional, una liberación de las cadenas de la ingratitud que me habían oprimido durante tanto tiempo. Mi mente, antes nublada por la tristeza, ahora estaba clara, enfocada, decidida. Mientras Carla y Marcos seguían inmersos en su burbuja de autoengaño, creyendo que yo era la misma mujer frágil y vulnerable de siempre, yo tejía en silencio la red de mi propia liberación. Ellos me veían como la abuela senil, la madre sin voz, la que solo existía para servir a sus caprichos. Pero bajo esa apariencia se gestaba la tormenta perfecta, la revelación que los dejaría sin aliento. Mi vida doble no era un juego, sino una estrategia de supervivencia, un acto de amor propio que se había cocinado a fuego lento, con la paciencia de quien ha esperado demasiado tiempo por justicia. Los domingos seguía asistiendo a los almuerzos en casa de Carla, observándolos con una nueva perspectiva. Sus risas vacías, sus comentarios superficiales sobre sus logros, sus planes grandiosos que siempre implicaban un gasto exorbitante, ya no me dolían de la misma manera. Me parecían patéticos, una farsa. Mis ojos, antes llenos de tristeza, ahora los veían con una mezcla de lástima y una determinación férrea. Me sentaba en silencio, sorbiendo mi té, y mientras ellos hablaban de sus viajes y sus compras, yo repasaba mentalmente los planos de la casa en el terreno de Miguel, los detalles de mi nuevo banco, las palabras del doctor Vargas. Carla me pedía favores con una desfachatez que antes me hubiera abrumado, pero ahora solo me hacía sonreír por dentro. «Mamá, ¿podrías cuidar a los niños el martes? Marcos y yo tenemos una cena importante. Mamá, ¿puedes prestarme un poco de dinero para esto o aquello? Te juro que te lo devuelvo». Yo asentía. Ofrecía mi ayuda con una falsa docilidad, sabiendo que cada vez que decía «sí», me acercaba más al día en que diría «no», de una manera que nunca olvidarían. Mi casa seguía siendo el refugio que ellos creían controlar. Venían a cenar, dejaban la ropa sucia para que yo la lavara, pedían que les preparara sus platillos favoritos. Yo los atendía, sonriendo con una máscara de sumisión, mientras en mi interior la arquitecta de mi propia revancha planificaba cada detalle. Me fortalecía con cada pequeña humillación, transformando la pena en combustible para mi propósito. Mi mente era un torbellino de estrategias, un tablero de ajedrez donde cada movimiento estaba calculado. Mientras ellos disfrutaban de mi aparente debilidad, yo recuperaba mi fuerza física. Comencé a caminar por las mañanas, a hacer pequeños ejercicios, a alimentar mi cuerpo con la misma dedicación con la que alimentaba mi espíritu. Me sentía más ligera, más ágil, no solo en mis movimientos, sino en mis pensamientos. La mujer que había sido aplastada por el dolor, ahora se erguía, discreta pero imparable. Mis visitas al abogado se hicieron más frecuentes, pero siempre bajo el más estricto secreto. Nos reuníamos en lugares discretos, lejos de miradas indiscretas. Cada documento firmado, cada paso legal completado, era un ladrillo más en el muro de mi independencia, una victoria silenciosa sobre aquellos que me creían derrotada. Aprendí términos legales, comprendí la complejidad de mi patrimonio y me sentí dueña de mi destino por primera vez en mucho tiempo. El doctor Vargas se convirtió en mi aliado, mi cómplice en esta revolución personal. Sus consejos no eran solo legales, sino también de vida. «Elena, lo que está haciendo no es solo por justicia, es por usted, es por su paz», me dijo en una ocasión, y sus palabras resonaron profundamente en mi alma. Me sentía acompañada, comprendida, algo que mis propios hijos nunca me habían brindado. El contraste entre mi vida pública y mi vida secreta era abismal. Para el mundo, yo era la viuda sencilla, la abuela amable. Para mí misma, era la estratega, la guerrera silenciosa que preparaba su golpe maestro. No había rencor en mi corazón,
solo una profunda necesidad de justicia y de recuperar la dignidad que me habían arrebatado. Comencé a buscar arquitectos y constructores para la casa, en el terreno de Miguel. Los encuentros eran discretos, las conversaciones en voz baja. Quería que esa casa fuera mi fortaleza, mi nuevo comienzo, un lugar donde la paz y el respeto reinaran. Cada detalle de la reforma, cada elección de material, era un acto de amor propio, una declaración de mi independencia. Estaba construyendo no solo una casa, sino un futuro para mí, lejos de las sombras de la ingratitud. Y así, mientras Carla y Marcos celebraban sus éxitos con mi dinero, yo celebraba mis propias victorias, pequeñas pero significativas, en el silencio de mi corazón. La dulce espera de la confrontación final se mezclaba con la satisfacción de saber que estaba actuando con inteligencia y dignidad. Ellos pensaban que me tenían en la palma de su mano, pero yo estaba a punto de demostrarles que la mano que da también puede retirar. Si sientes que nadie te escucha o te valora, suscríbete y activa la campanita. Tu apoyo da voz a historias como la mía, demostrando que no estamos solas. La Navidad se acercaba, y con ella, la tradición de un gran almuerzo familiar en mi casa. Había sido mi idea, una invitación que Carla y Marcos aceptaron con su habitual desinterés, pensando que sería una comida más, una formalidad a cumplir con la anciana madre. Lo que no sabían es que ese almuerzo sería el escenario de la confrontación más grande de nuestras vidas, el momento en que todas las máscaras caerían y la verdad, cruda y sin adornos, se revelaría. Yo había estado preparando cada detalle de ese día, con la precisión de un relojero, sabiendo que cada instante contaría. La mesa estaba puesta con el mejor menaje, el que Miguel y yo habíamos comprado con tanto esfuerzo. El aroma a pavo asado y hierbas frescas llenaba la casa, un contraste irónico con la tensión silenciosa que yo sentía, y que ellos, en su ceguera, no percibían. Ricardo llegó temprano, con su semblante preocupado, ajeno a la tormenta que se avecinaba. Mis nietos corrían por la sala, ajenos a la dramática quietud que precedía al clímax. Cuando Carla y Marcos aparecieron, con un retraso calculado para hacerse notar, mi corazón latió con una mezcla de nerviosismo y una extraña calma. Ella lucía uno de sus nuevos vestidos, comprado con mi dinero, sin saberlo. Él, con su aire de suficiencia, se sentó a la mesa como si le perteneciera el mundo. Intercambiamos saludos cordiales, una farsa que yo estaba a punto de desmantelar. La conversación durante el almuerzo fue superficial. Como siempre, Carla y Marcos hablaban de sus planes para Año Nuevo, de las fiestas a las que asistirían, de lo ocupados que estaban. Yo los escuchaba, asintiendo, pero mi mente ya estaba en el momento que se avecinaba, en el sobre que guardaba a mi lado, oculto bajo la servilleta, esperando el instante perfecto. Cuando terminamos de comer, y antes de que pudieran levantarse de la mesa, carraspeé. «Quisiera decir unas palabras», anuncié, con una voz que sonó más firme de lo que yo misma esperaba. Todas las miradas se posaron en mí, sorprendidas por mi inusual intervención. Carla levantó una ceja. Marcos sonrió con condescendencia. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó Carla, con un matiz de impaciencia. «Perfectamente, hija», respondí, con una sonrisa que no llegó a mis ojos. Saqué el sobre que había preparado y lo puse frente a Carla. «Esto es para ti, querida. Un regalo de Navidad un poco inusual». Ella lo tomó con curiosidad, y al abrirlo, sus ojos se abrieron desmesuradamente. Dentro estaba la factura detallada de mi tarjeta, de crédito, con todos los gastos de $59,000. El color abandonó su rostro, sus labios temblaron. Marcos se inclinó, mirando el papel, y su propia expresión se tornó lívida. El silencio en la sala se hizo ensordecedor, roto solo por el murmullo inocente de los nietos jugando en otra habitación. La incredulidad se apoderó de ellos, seguida rápidamente por el pánico. Carla intentó balbucear una excusa, algo sobre un error del banco, pero yo la interrumpí, con una calma aterradora. «No hay error, Carla. Cada uno de estos gastos tiene tu firma, o fue hecho con tu huella digital en línea. Incluso la reserva de ese resort en Punta Cana, donde pensaban pasar unas lujosas vacaciones de Año Nuevo, está aquí. Mi tarjeta, mi dinero, sin mi permiso.
La verdad, expuesta sin rodeos, los golpeó con la fuerza de un rayo. Marcos intentó interceder, con su voz altiva. «Elena, creo que hay un malentendido. Carla nunca haría algo así». Pero mi mirada, fría y directa, lo detuvo en seco. «Marcos, tu intervención aquí es innecesaria. Esto es un asunto entre mi hija y yo, y no hay malentendido alguno». Mi voz, cargada de una autoridad que nunca habían presenciado, les quitó el aliento. Ricardo, en silencio, observaba la escena con los ojos fijos en el suelo, su rostro reflejando una profunda vergüenza por su hermana. La atmósfera se volvió densa, cargada de una tensión inquebrantable, mientras ellos, finalmente, comenzaban a entender la magnitud de mi despertar. No es sobre el dinero, Carla, es sobre la decencia, el respeto que ustedes nunca tuvieron por mí. Mi voz, antes temblorosa y suplicante, ahora resonaba con una autoridad fría y cortante, llenando el silencio de la sala como una sentencia ineludible. Carla se encogió en su silla, su rostro pálido y sus ojos, antes llenos de altivez, ahora reflejaban un miedo incipiente. Marcos, a su lado, intentó recuperar la compostura, su quijada apretada, buscando palabras que no encontraba. Yo no sé de qué hablas, mamá. Esto debe ser un error, una confusión», balbuceó Carla, su voz apenas un susurro, intentando aferrarse a una última brizna de negación. Pero la fuerza en mi mirada no le permitió escapar. Sabía que sus excusas eran inútiles, que el peso de la verdad era demasiado grande para ser ignorado. «No hay confusión alguna, hija. Cada detalle está aquí», le dije, señalando la factura que aún sostenía con manos temblorosas. «Los $59,000 que gastaste en ropa de diseñador, joyas y la reserva de ese hotel de lujo en Punta Cana, todo a mis expensas, sin mi consentimiento. ¿Crees que soy tan ingenua como para no darme cuenta de que me robaste?» La palabra «robaste» resonó en la sala como un trueno, y la expresión de Carla se desmoronó por completo. Marcos, viéndola acorralada, intentó una vez más intervenir, con una desesperación creciente en su voz. «Elena, por favor, no la avergüences así. Es tu hija». Pero mi mirada fulminante lo detuvo. «Marcos, tu intento de defender lo indefendible solo empeora la situación. Tu complicidad en esto, al no haberla detenido, es tan reprobable como su acto. Tú también te beneficiaste de mi dinero». Su rostro se puso rojo de rabia, pero no pronunció palabra. Ricardo, mi hijo mayor, que había permanecido en silencio, observando la escena con el ceño fruncido, finalmente levantó la vista. Su mirada se cruzó con la mía, y vi en sus ojos una mezcla de asombro, tristeza y una profunda vergüenza por su hermana. Era la primera vez que lo veía tan impactado por las acciones de Carla, tan consciente de la magnitud de su error. «Carla, ¿es cierto lo que dice mamá?», preguntó Ricardo, su voz baja, casi inaudible. La pregunta, sencilla y directa, rompió el último hilo de la negación de Carla. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y la cabeza se le cayó hacia el pecho, una confesión silenciosa de su culpa. El orgullo que siempre la había caracterizado se había deshecho en un instante, expuesto en su cruda vulnerabilidad. «Y esto, mis queridos hijos, es solo el comienzo», continué, mi voz inquebrantable, sacando del sobre los otros documentos que había llevado conmigo, una copia del testamento secreto de Miguel y los extractos bancarios de la fortuna oculta. Los puse sobre la mesa, deslizándolos para que pudieran verlos. Sus ojos se abrieron desmesuradamente al ver los montos, los nombres de las propiedades, los valores de las acciones. «Ustedes siempre pensaron que mi pensión era mi única fuente de ingresos, ¿verdad? Que yo era la viejita que vivía de las migajas». Mi voz se alzó un poco, llena de una amarga ironía. «Miguel, mi esposo, su padre, era un hombre previsor. Mientras yo trabajaba día y noche en empleos humildes, él construía un patrimonio que ustedes jamás imaginaron. Terrenos, acciones de empresas que ahora valen millones. Todo esto es nuestro, y ahora es mío». Carla y Marcos miraron los documentos con ojos vidriosos, el pánico y la avaricia luchando por el control de sus expresiones. La noticia de que la vieja, a la que despreciaban, era dueña de una fortuna inmensa,
y que esa fortuna estaba bajo mi control absoluto, los golpeó con la fuerza de un tsunami. Era el choque de su realidad, construida sobre apariencias, contra la verdad que habían ignorado. El poder en la habitación había cambiado de manos. Yo, la matriarca subestimada, la madre traicionada, ahora los miraba no con dolor, sino con una determinación inquebrantable. Sus caras, antes llenas de desdén, ahora reflejaban una desesperación que nunca antes les había visto. Era mi turno de imponer las reglas, de dictar las consecuencias de sus acciones. El valor que robaste de mi tarjeta, Carla, es solo una insignificante parte de lo que ahora tengo en mi poder. Mi voz se mantuvo firme, a pesar del temblor en mis manos que solo yo podía sentir. El silencio en la sala era sepulcral, cargado con el peso de la verdad y el shock de mis hijos. Carla y Marcos me miraban con los ojos desorbitados, como si estuvieran viendo un fantasma. El fantasma de la madre que creían conocer, transformada en una figura imponente y desconocida. Este dinero, estas propiedades, estas acciones, continué, señalando los documentos que yacían sobre la mesa, fueron el legado de su padre, Miguel, un hombre que, a diferencia de ustedes, entendía el valor de la discreción, la importancia de la previsión. Él los construyó en silencio, pensando en nuestro futuro, en mi seguridad, no en lujos vacíos ni en apariencias. Cada palabra era un golpe, un recordatorio de su superficialidad. Carla intentó levantarse, quizás para huir, quizás para enfrentarme, pero su cuerpo no respondió. Sus piernas temblaban y se desplomó de nuevo en la silla, como si el aire le faltara. Marcos, por su parte, seguía inmóvil, con la mirada fija en los extractos bancarios, sus planes de grandeza desmoronándose ante sus ojos, revelando la fragilidad de su ambición. No estoy pidiendo explicaciones, ni lágrimas de cocodrilo, dije, mi voz un tono más baja, pero igualmente cortante. Estoy imponiendo condiciones. La primera, el valor de $59,000 debe ser devuelto íntegramente a mi cuenta, no en pagos, no en promesas, en su totalidad, en un plazo máximo de 48 horas. Cada centavo robado debe regresar a su lugar de origen. Carla sollozó, y Marcos finalmente encontró su voz, una voz áspera y llena de pánico. «¿Pero cómo, Elena? No tenemos esa cantidad de dinero en efectivo. Hemos invertido todo en nuestras cosas», balbuceó, la máscara de su arrogancia completamente deshecha, revelando al hombre pequeño y temeroso que se escondía detrás. «Ese no es mi problema, Marcos. Ese es su problema», repliqué, sin una pizca de empatía en mi voz. «Vendan lo que sea necesario. Su coche de lujo, esas joyas que Carla tanto exhibe, o ese viaje a Punta Cana que reservaron con mi tarjeta. No me importa cómo lo consigan, solo que lo consigan. Es el primer paso para demostrar que aún les queda un gramo de decencia». Ricardo, que hasta ese momento había sido un espectador silencioso de esta explosión familiar, finalmente intervino. «Mamá, ¿estás segura de esto? Carla es tu hija. Quizás haya una forma menos drástica». Su voz era suave, conciliadora, buscando mediar en el caos que se había desatado. Lo miré, mi hijo mayor, el que siempre fue más centrado, más justo. «Ricardo, mi amor por tu hermana no ha cambiado, pero mi paciencia sí. Esto no es solo por el dinero, es por los años de desprecio, por las humillaciones silenciosas, por el hecho de que me trataran como si fuera invisible. Esto es por mi dignidad, que ellos pisotearon sin piedad». Carla levantó la vista, sus ojos hinchados por el llanto. «Mamá, por favor, te juro que no volverá a pasar. Dame otra oportunidad, te lo ruego». Sus palabras, antes tan vacías de arrepentimiento, ahora sonaban desesperadas, teñidas de un miedo genuino a las consecuencias de sus acciones. «Las oportunidades se dan a quienes las valoran, Carla», le respondí, mi voz ahora impregnada de una profunda tristeza. «Ustedes tuvieron muchas, demasiadas, y las desperdiciaron todas, creyendo que mi amor era ciego y mi paciencia infinita. Pero el amor propio también tiene un límite, y yo lo he encontrado. La segunda condición», continué, mi voz inquebrantable, «es que cortaré lazos financieros y emocionales con ustedes, Carla y Marcos, hasta que demuestren un arrepentimiento genuino.
No más préstamos, no más favores, no más visitas, si no son para demostrar un cambio real en su actitud. El acceso a mi patrimonio, que ahora es considerable, será restringido. Marcos se levantó de golpe, indignado. «No puedes hacer eso, Elena. Somos tu familia. Tienes que ayudarnos». Pero la furia en sus ojos fue rápidamente reemplazada por el terror al ver mi expresión, que no cedía ni un milímetro. «Claro que puedo, Marcos, porque a partir de hoy yo decido quién es mi familia y cómo me tratan. El dinero que Miguel me dejó, mi legado, será usado para mi bienestar y quizás para quienes sí lo merecen». Carla sollozaba incontrolablemente, su cuerpo sacudido por el arrepentimiento forzado. Era la primera vez que la veía tan vulnerable, tan desprovista de su altivez habitual. La dinámica de poder en la mesa había cambiado drásticamente. Yo, la anciana viuda, la mamá básica, era ahora la matriarca que imponía las reglas, la que asumía el control de su propia vida. Ricardo se acercó a mí, y por primera vez en mucho tiempo, sentí su abrazo genuino. Un abrazo que me decía más que 1000 palabras. «Mamá, estoy orgulloso de ti», susurró. Esa frase fue el bálsamo que calmó la tormenta en mi corazón. La confrontación había sido dura, dolorosa, pero necesaria. El desespero en los rostros de Carla y Marcos era palpable. Su mundo de apariencias se había derrumbado. Mi fortaleza silenciosa, mi inteligencia, mi dignidad, los habían aplastado. No era una victoria llena de regocijo, sino de una paz amarga, de la certeza de que había hecho lo correcto para mí misma y para el legado de Miguel. Si la verdad ha liberado tu alma, déjame un me gusta y comparte tu historia. Tu valentía inspirará a otros a encontrar su propia voz. La vida después de aquella confrontación en la mesa navideña tomó un nuevo rumbo para mí. Elena Ramírez Soto. No fue un camino fácil ni exento de cicatrices, pero por primera vez en mucho tiempo sentí que era dueña de mi propio destino, no una mera espectadora. La paz que tanto había anhelado, esa que se escurría como arena entre los dedos, comenzaba a solidificarse, a echar raíces en mi corazón, alimentada por la dignidad recuperada. Mi primer gran proyecto fue la reforma de la pequeña casa en uno de los terrenos de Miguel. No era una mansión, ni un palacio, pero para mí era un santuario, un refugio de tranquilidad y memorias. Cada ladrillo colocado, cada color de pintura elegido, era un acto de amor propio, una declaración de mi independencia. Supervisé cada detalle, con el mismo esmero con el que una vez cosí prendas, y vi cómo el sueño de Miguel y mi propio renacer tomaban forma, transformándose en un hogar. Mientras la casa se construía, decidí cumplir un viejo anhelo que había postergado toda mi vida: viajar. Con la ayuda del doctor Vargas, quien me aconsejó sobre destinos seguros y cómodos, planifiqué mi primera gran aventura. Fui a la Patagonia chilena, a ver los glaciares que Miguel siempre quiso conocer, y luego a la Riviera Maya, a disfrutar del mar turquesa que solo había visto en postales. Cada paisaje nuevo, cada cultura descubierta, era una bocanada de aire fresco para mi alma. Durante mis viajes, mantenía contacto constante con Ricardo y mis nietos. Ricardo, con su madurez, entendió mi decisión y me apoyó incondicionalmente. Mis nietos, ajenos a los dramas adultos, seguían siendo la luz de mis ojos, y me esforzaba por mantener una relación sana y amorosa con ellos, sin las presiones ni las expectativas tóxicas que antes me agobiaban. Era un amor puro, sin ataduras financieras ni manipulaciones, un amor verdadero que florecía en libertad. Carla y Marcos, por su parte, enfrentaron las consecuencias de sus acciones. El doctor Vargas me informó que tuvieron que vender su lujoso coche y algunas de sus joyas para reunir el dinero robado. La vergüenza y el pánico los habían obligado a enfrentar la realidad de sus propias elecciones. Las noticias llegaban a mí a través de Ricardo, o de forma indirecta, pero yo no me regodeaba en su sufrimiento, solo sentía la satisfacción de la justicia. No busqué venganza, sino equilibrio. Les di tiempo y espacio para reflexionar sobre sus errores, para entender el daño que habían causado. Sabía que el arrepentimiento forzado por la necesidad económica no era genuino, pero esperaba que, con el tiempo,
la lección se arraigara en sus corazones. Mi puerta no estaba cerrada para siempre, pero la llave la tenía yo, y solo la abriría si veía un cambio real en ellos. Mi nueva vida era un testimonio silencioso de que la dignidad no se compra con dinero, sino que se conquista a pulso, con cada decisión valiente, con cada acto de amor propio. Aprendí que la verdadera riqueza no está en las posesiones materiales, sino en la paz interior, en la libertad de ser quien una quiere ser, sin ataduras ni manipulaciones. Me rodeé de personas que me valoraban por lo que soy, no por lo que tengo o por lo que puedo dar. Ahora vivo en mi hermosa casita reformada, rodeada de los recuerdos de Miguel y la promesa de un futuro brillante. Los días están llenos de risas con mis nietos, de conversaciones profundas con Ricardo, de la alegría de cultivar mi jardín y de la libertad de tomar mis propias decisiones. Si esta historia te ha resonado, si has encontrado inspiración en la lucha de Elena, te pido que te unas a esta comunidad. Tu suscripción, tus comentarios y tus me gusta me ayudan a sentir que cada cicatriz de mi alma ha valido la pena, que mi historia no solo me ha liberado a mí, sino que ha tendido una mano a quienes, como yo, buscan su propia justicia y paz. Estou escribiendo o bloco 12. Mi vida, Elena Ramírez Soto. No es un cuento de hadas con un final perfecto, pero es una historia de resiliencia, de amor propio y de justicia emocional. La casa, el jardín, los viajes, la libertad, todo ello es la manifestación externa de una paz que encontré al valorarme a mí misma, al negarme a ser una víctima de la ingratitud. Miguel me dejó un legado material, sí, pero el más grande de todos fue la lección de que el verdadero valor de una persona no reside en lo que da, sino en la dignidad con la que vive y en el respeto que exige para sí misma. Ya no soy la mujer invisible, ni la madre ingenua. Soy la matriarca de mi propio destino, la arquitecta de mi propia felicidad y la guardiana de mi propia paz. Y así, mientras contemplo el sol de la mañana iluminando las plantas de mi jardín, siento la presencia de Miguel, su sonrisa orgullosa. Mi historia es un eco para aquellos que han sentido la punzada de la traición, la amargura de la injusticia. Recuerda, la verdadera riqueza no está en lo que se acumula, sino en la paz que se encuentra cuando se aprende a valorarse a sí mismo. Si esta historia ha tocado tu corazón y te ha dado la fuerza para enfrentar tus propias batallas, te pido que te unas a nuestra comunidad, dejando un me gusta y compartiendo tus reflexiones en los comentarios. Tu apoyo es fundamental para que más historias como la mía encuentren voz y para que nadie se sienta solo en su camino hacia la justicia y la dignidad.